Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos el día de hoy en esta transmisión de el siguiente tema de la predicación de la palabra. En esta ocasión, el tema se llama el propósito del aislamiento. Pero antes de ello, vamos a tener un tiempo de oración para comenzar a orar a nuestro Dios y comenzar a meditar sobre esta palabra que tiene para nosotros. Señor y Padre Celestial, en esta mañana queremos honrar tu santo nombre. Padre Santo, porque tú nos sostienes y por tu gracia, en este día podemos, Señor, amanecer y decir Ebenezer. Hasta aquí tú nos has ayudado. Ha sido solamente por tu gracia. Queremos rogarte en el nombre de Jesús, que por favor, Padre, nos ilumines con tu Santo Espíritu. Señor, nos hables a través de tu palabra. Prepara nuestros corazones como buena tierra. Y Padre, este siervo tuyo, que las palabras, Señor, que salgan de mis labios, sea palabra tuya, que honre tu santo nombre, que edifique las vidas de cada uno de nosotros y nos hagamos hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis amados hermanos, en esta mañana les decía, el tema es el propósito del aislamiento. Y suena raro el tema, pero hay un propósito. Sin embargo, pudiera estar sonando raro aislarse, un propósito de aislamiento, y sin duda en este tiempo es inevitable hablar de aislamiento. Pero para ir encaminándonos bien hacia este mensaje, vayamos a ver su significado. Aislar. Según el diccionario de la lengua española, aislar es separarse del trato con los demás. Y continúa siendo raro o se nos hace raro todavía para nosotros. Y bueno, el domingo pasado comentamos en el mensaje concluyendo que tenemos que ser, en medio de esta sociedad donde hay desesperanza todavía, duda y incertidumbre, tenemos que ser antorchas que ardan y alumbren y compartan el mensaje de esperanza, el mensaje de Jesús a esa sociedad. Ahora es precisamente, mis amados hermanos, en este tiempo donde el mensaje central a la sociedad son estadísticas de infectados, de contagiados, de casos confirmados, de decesos a causa de este virus, y que día con día va aumentando. Y se ha mencionado por parte de las autoridades que este proceso puede ser demasiado largo, o quizás no, pero solamente Dios es quien lo conoce y quien lo sabe. Y ciertamente esto en cada uno de nosotros, inclusive en el cristiano, causa mucha incertidumbre, duda, causa tristeza, causa desesperación, puede causar también preocupación y angustia en muchos de nosotros. Y es una alerta para muchos. E indudablemente es algo que hay que atender. Pero aquí las preguntas entonces son, hermanos, a saber, además de las medidas preventivas que se nos han indicado, además de eso, ¿cómo debemos de atender esta situación? ¿Cómo debe de actuar el cristiano en este tiempo? ¿Y cómo lo está haciendo hasta el día de hoy? Tendremos que regresar un poquito al significado del aislamiento para poder ir respondiendo estas preguntas. Y dijimos que ciertamente el tema suena raro, que el significado es separarse del trato con los demás. Y decimos, bueno, aislarse. Y muchos podemos pensar quizás, ¿cómo aislarse si es cuando más tenemos que estar cerca de Dios? Y podemos escuchar igual también comentarios o menciones similares. Por ejemplo, y por decir, hoy más que nunca es tiempo de buscar a Dios. Hoy más que nunca es tiempo de acercarnos a Dios. Hoy más que nunca es tiempo de estar en comunión con Dios. Pero yo digo y siempre he dicho, mis amados hermanos, es que siempre ha sido tiempo. Pero
Lo que sucede es que el hombre se ha aislado. El hombre mismo está aislado, así como los israelitas en su tiempo. En un material que envié, también puse algunas lecturas ahí para que ustedes vieran algo muy importante. Conocemos que el camino de Dios es un camino de luz, de seguridad y de certeza. Pero los israelitas prefirieron andar en oscuridad. En vez de obedecer la voluntad de Dios, prefirieron ir en pos de sus pensamientos, de sus propios pensamientos. ¿Recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Ir en pos de nuestros propios pensamientos. Y sin duda quizás estemos en un tiempo de prueba, donde cada vez se va infundiendo y nos estemos inundando de temor. Y en medio de la incertidumbre se van generando esas dudas que mencionaba en un principio. En las tiendas las cosas empiezan a escasearse. Los recursos ya son limitados. Las labores han cesado. Y decimos, estamos atravesando por un desierto. Pero quizás también en ese desierto, en este tiempo de prueba, estamos cruzando ese desierto de una manera no agradable a Dios. Quizás lo estamos haciendo como lo hicieron en su tiempo los israelitas, de manera rebelde, con una actitud de queja, en base a nuestros propios pensamientos. Por más de 800 años, amados hermanos, Dios envió a sus profetas para hablarles al pueblo de Israel, invitarles a que volvieran a Él, que volviera a la luz. Pero ellos quisieron hacerlo a su manera, apartándose del camino del Señor, haciendo lo que era recto según su propio criterio. El pueblo decidió aislarse, mis amados hermanos. Prefirió integrarse y honrar dioses que eran incapaces de dar amor. Ignoraron a Dios, el único capaz de dar un amor incomparable. Y lo hicieron a su manera. Y muchas veces nosotros, o muchos de nosotros, estamos haciendo así las cosas, actuamos de esa manera. Hacemos las cosas a nuestra manera, en vez de hacerlas al modo de Dios. Y aunque sabemos y seguimos a Jesucristo, muchas veces no le reconocemos. En la lectura del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, que es la lectura base de este mensaje, voy a invitar a que usted pueda ir conmigo y hacer esta lectura. Lucas 9, capítulo 9, del versículo 18 al versículo 20. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Lucas, capítulo 9, del versículo 18 al 20. Voy a dar un tiempo para que usted pueda buscar su lectura. Lucas 9, del 18 al 20. Y podamos hacer esta lectura de manera ahí en nuestros hogares. Dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Mis amados hermanos, hoy, si Jesús estuviera aquí en la tierra de manera física y volviera a hacer esta pregunta a todos los cristianos, ¿qué responderíamos? ¿Quién dice hoy la sociedad que es Jesús? ¿Podemos decir un profeta? ¿Quién dice que va a venir, pero que no viene?
una religión. Y puede hacernos la pregunta a nosotros también: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y a veces no le reconocemos y nos estamos uniendo a esos pensamientos, a esas respuestas que da la sociedad. Y son pensamientos posmodernos, egoístas, individualistas. Y entonces nos aislamos a nuestra manera. Le hacemos a un lado a Dios, no le reconocemos. Pero hablando, mis amados hermanos, entonces, del propósito de aislamiento, ¿a qué nos referimos con ello? Primero es entender que el anterior, lo que hicieron el pueblo de Israel, apartándose y aislándose, es un aislamiento no agradable a Dios. Y hoy lo estamos conociendo. Y hoy día el propósito de aislamiento, en el tema que se está llevando en la actualidad, como lo es este virus, esta pandemia o epidemia, el propósito de aislarse es la protección, es la seguridad del ser humano. Mis amados hermanos, para el cristiano de hoy, Dios es la seguridad. No hay más donde encontrar seguridad más que en Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay más seguridad. Solamente en Cristo estamos seguros y somos seguros. Y ahora, mis amados hermanos, entonces, el propósito del aislamiento. Primeramente, preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo este tiempo de aislamiento? ¿Cómo estamos comenzando cada día? ¿Cuáles son realmente nuestras actividades en este proceso, en este tiempo? Porque quizás comenzamos el día y nos comenzamos a levantar como no hay actividad laboral, en algunos casos, como no hay escuela, nos levantamos tarde y tenemos un día de descanso, un día de reposo, o 5 días, o más aún 7 días. Y solamente es descanso, recreación, reposo. ¿Cuáles están siendo al día de hoy realmente nuestras prioridades, hermanos? Reflexionemos un poco y voy terminando, mis amados hermanos, con el mensaje. Y entendamos cuál es el propósito del aislamiento en el cristiano, en el cristianismo. La Escritura menciona algo muy importante en el versículo 18 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Y quisiera que fuéramos nuevamente a ese versículo y viéramos algo muy importante que está mencionando Lucas, pero que nosotros al leerlo, y aún como cristianos, pasamos muchas veces por alto. Dice la Escritura que Jesús, antes de preguntar, nos menciona un suceso. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Dice, oraba aparte. En otros textos bíblicos podemos encontrar cómo Jesús oraba y de qué manera. Y en el material, en sus familiares, envía estas preguntas y aquí está la respuesta, mis amados hermanos. El primer texto está en Marcos 1:35. Y dice la palabra de Dios en Marcos 1:35. Para que lo puedan buscar, por favor, también, hermanos, doy un tiempo. Marcos 1:35. Dice la palabra de Dios que levantándose muy de mañana, ¿quién? Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Dónde oraba Jesús? En un desierto. ¿Cómo lo hacía? Solo, aparte, decía el Evangelio de Lucas, capítulo 9. En el mismo Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 5, quisiera que fuera conmigo, por favor, a Lucas 5, versículo 16. La Escritura nos menciona algo importante también. Y dice que él se apartaba
a lugares desiertos y oraba. ¿Dónde lo hacía? En lugares desiertos. ¿Cómo lo hacía? Aparte, solo. Ahora es tiempo, mis amados hermanos, para reflexionar. En este tiempo, ¿cuántos días, cuánto tiempo, valga la redundancia, nos hemos apartado con nuestra familia para darle tiempo de calidad a Dios? ¿Cuánto tiempo y cuántos días de los que llevamos hoy con paro de labores en algunos casos, con los niños en casa, en un tiempo de reposo que hemos ya mencionado anteriormente? ¿Cuánto tiempo de estos días le hemos dedicado tiempo de calidad a Dios? ¿Cuántos días y cuánto es el tiempo que le estamos dedicando a nuestro Dios en ese tiempo? Mis amados hermanos, a veces nosotros seguimos siendo en ese aspecto individualistas, egoístas. Dijimos en aquella ocasión el domingo pasado que le negamos tiempo, que le negamos disposición a Dios. Pero ¿qué tiene que ver entonces esto con el tema general y central, con la integridad, formando vidas íntegras? ¿Qué tiene que ver esto, mis amados hermanos? Quiero decirle a usted que una vida íntegra es una vida en total dependencia de Dios. Jesús lo hizo. Podemos ver en Mateo 26 que siendo Jesús el mismo Dios personificado en la parte humana, Él reconoció que dependía del Padre. A tal grado que también se aparta y va a orar a un monte, que Él clama a Dios y dice: si es posible que pase de mí esta copa, que se haga así, pero que no se haga como yo lo deseo, sino como tú, conforme a la voluntad de Dios. Él obedeció conforme a la voluntad de Dios. Jesucristo, hombre. Como lo dijimos el domingo pasado, Él no escatimó, no se aferró, aún siendo Dios, y empezó a depender de Dios, aún conociendo la Escritura. Ahora sí, nos regresamos un poquito más al capítulo 2 de Lucas. Podemos ver también que desde niño Jesús se apartó. Podemos ver el pasaje en los subtemas que dice que el niño se perdió en el templo, que Jesús se perdió en el templo, pero no es que se haya perdido, sino que Él se apartó y duró 3 días. Y cuando van sus padres, le preguntan: ¿por qué nos haces esto? Y Él responde con tanta firmeza y dice: ¿por qué piensan o por qué se preocupan? ¿Si acaso no saben que en los negocios de mi Padre debo de estar? Mis amados hermanos, dijimos entonces, una vida íntegra es una vida en total dependencia de Dios. Pero muchas veces el egoísmo, el individualismo sale. Un teólogo norteamericano escribió en uno de sus libros que se llama El llamamiento peligroso. Este hombre se llamó Paul Tripp. Y él escribió una frase que hoy quiero compartir con ustedes, que también es para que reflexionemos un poquito, porque muchas veces actuamos nosotros de esa manera. Él escribe y dice: la madurez bíblica nunca se trata solo de lo que sabes. Siempre se trata de cómo la gracia ha usado lo que has llegado a saber para transformar la manera en que vives. Repito nuevamente esta frase. La madurez bíblica nunca se trata solo de lo que sabes. Siempre se trata de cómo la gracia de Dios, ha usado lo que has llegado a saber para transformar la manera en que vives. Mis amados hermanos, seguimos hablando de la gracia. Y dijimos desde el primer domingo, caminar en integridad, formar vidas íntegras, entender que la integridad es un asunto del corazón. Pero también dijimos
que la integridad tiene que ver con la misericordia, que hemos de ser movidos a misericordia y que la misericordia es un asunto del corazón. Que para ser movidos a misericordia tenemos que entender la gracia, porque Dios es misericordioso con los misericordiosos, pero que aunque nosotros no somos misericordiosos, Él sigue siendo misericordioso con nosotros. Dijimos el domingo pasado, también, mis amados hermanos, que entender la gracia en una vida en integridad es entender que Dios nos ha negado la libertad. Pero a veces nos aferramos, confundiendo esa libertad en comodidad, y ahí nos aferramos. Y somos participantes de una sociedad posmoderna, egoísta, individualista y autista. Y estamos viendo hoy, mis amados hermanos, que a veces nosotros, como aquellos israelitas en su tiempo, nos apartamos, nos aislamos según nuestro propio criterio. Por más de 800 años, hermanos, Dios envió a sus profetas para hablarle al pueblo de Israel que se volviera a Él, que volviera a la luz. Pero ellos decidieron hacerlo a su manera. Ignoraron a Dios. Y decíamos nosotros en este tiempo, ¿quién dice la sociedad que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y podemos decir Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo mi Salvador. Pero en este tiempo de prueba y adversidad, a veces no hay la total dependencia. No le reconocemos como el Dios sustentador. ¿Por qué? Porque seguimos sin entender la gracia. Porque nuestra vida no se ha visto transformada. Porque creemos ya saber lo suficiente acerca de Dios. Y eso no es la gracia, mis amados hermanos. La gracia, como les dije en aquella ocasión, es entender que Jesús no nos niega la libertad, que Él no se negó, no escatimó y derramó su sangre preciosa por completo en aquella cruz. Pero a veces nosotros sí estamos negando disposición, adoración, tiempo. Y mucho más aún nos aislamos. El propósito hoy en este tiempo, mis amados hermanos, es un tiempo de reflexión, no es un tiempo de descanso, no es un tiempo de reposo. Si fuera un tiempo de reposo sería en Dios, pero aprendamos a reposar en Dios, a depender totalmente en Él, a darle tiempo de calidad a Él. Y no son 20 minutos, media hora, una hora, sino que día con día estemos hablando siempre de Dios, actuando como Jesús actuaría en cada circunstancia, aún en las decisiones, que sea Dios quien reine y quien gobierne y quien tome la decisión por nosotros. Que empecemos a menguar para que sea Cristo quien crezca y únicamente para su gloria. Y quisiera terminar, hermanos, con una lectura que seguramente ustedes ya leyeron en el devocional, en el culto familiar, y está en Isaías. Por favor, acompáñenme, termino con esto. Isaías capítulo 40, versos del 1 al 11. Isaías 40, versos del 1 al 11. Con eso termino, hermanos. Dice la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que da voces, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él es nuestro pastor, el pastor de pastores, amados hermanos. El Salmo 23, hagámoslo realidad de nuestras vidas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cada texto, cada verso de ese salmo, hagámoslo real en nuestras vidas. Dios es real, mis amados hermanos. Así que yo les invito a que en este tiempo podamos darle tiempo de calidad a nuestro Dios. Que tengamos tiempos de oración con la familia. Que tengamos tiempos de alabanza y de adoración. Que no solamente sean los domingos siguiendo una transmisión de una predicación de la palabra. Que no solamente sean en casa los tiempos de oración con la familia. Que si es necesario salir, que siempre hablemos la palabra de Dios, que la compartamos, y no solamente hablada, sino con nuestro testimonio marcado en el corazón. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es un mensaje de la palabra de Dios, y seguiremos avisando más situaciones que puedan estarse presentando. Primeramente Dios, con la esperanza de volvernos a reunir, congregándonos, porque este es un tiempo solamente y va a pasar, amados hermanos. Veámoslo como una oportunidad, porque quizás hemos dejado el primer amor a Dios. Y Dios nos está diciendo por más de 800 años, por más de 800 veces, que volvamos a la luz. Para el pueblo de Israel era una promesa de seguridad y de certeza. Hoy para cada uno de nosotros es una promesa también de seguridad y de certeza, de luz, que Dios nunca nos dejará, que Dios nunca nos abandonará. Inspiró a su profeta Isaías para decirle que no tuviera temor, porque él lo había elegido y a él le pertenecía. No solamente que cuando pasara por los ríos y por las aguas no se iba a ahogar, sino que cuando hubiera fuego, tampoco la llama ardería en él. Sino que la promesa de que él sostendrá, que siempre ayudará y siempre te sostendré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Mis amados hermanos, Dios es real. Hagámoslo presente en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Que entendamos la gracia de Dios. Señor y Padre celestial, agradecemos, Señor, tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque en este tiempo de aislamiento estamos reconociendo que muchas veces nosotros te ignoramos. Nos hemos aislado, Señor, de tu camino. Tus caminos son de luz, de seguridad y de certeza, Padre. Pero como el pueblo de Israel, a veces también nosotros queremos, Señor, andar a nuestra manera, según nuestro propio criterio. Hoy te pedimos que nos perdones, por favor, Señor. Que nos hagas, Señor, sensibles a tu voz, a tu palabra, y que por favor, Padre Santo, podamos entender tu gracia. Que por favor, oh Dios, en este tiempo de aislamiento, podamos darte tiempo de calidad. Que no lo tomemos como un tiempo de descanso, como un tiempo de recreación, sino como una oportunidad más que tú nos das para acercarnos, Señor, a ti y adorarte en espíritu y en verdad. Una adoración genuina y eficaz que tú mereces, cumpliendo así tu palabra, Señor, del salmista que decía: tributada a Jehová la gloria y la honra de vida. Señor, permítenos, Señor, con todo nuestro corazón, agradarte con toda nuestra manera de vivir. Que alcancemos aquella madurez conforme a tu palabra. Que, Señor, que la gracia tuya
Use, Señor, lo que hemos llegado a saber para que transforme nuestras vidas y la manera en que nos conducimos. Queremos rogarte, Padre Santo, que en este tiempo de adversidad pasemos tiempos no solamente de oración, de lectura y de alabanza, sino tiempo de convicción en tu protección, Señor, que tú eres nuestro guardador, Padre Santo. Que sean tiempos de calidad hacia ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, que tengan un excelente domingo. Seguiremos haciendo nuestros devocionales, transmisiones, y más adelante estaremos avisando durante la semana o juntamente con los familiares algunas actividades que estaremos realizando para Semana Santa a través de este medio también. Que Dios les bendiga y les envíe un fuerte abrazo. Saludos a su familia. Bendiciones, hermanos.